Buenas noches para todos. El devocional de hoy, como le dije al pastor, me metí en camisa de 11 varas porque es un tema bastante complejo para tratarlo en estos 30 minutos de devocional, pero creo que va a ser como la primera enseñanza de varias que se tienen que dictar necesariamente sobre este tema. Lo que vemos es básicamente que se llama el día de hoy cómo acabar con la pobreza. Lo que vemos es que cuando las familias y la sociedad se alejan de la obediencia a los principios bíblicos, pues todo se sale de control. Y esto le pasa tanto a familias como a naciones enteras. Y en este momento Colombia se enfrenta a una crisis social muy profunda, y esta crisis social y también el tema de la pobreza, pues se profundizó tanto con la pandemia como con el paro. Entonces vemos mucho desempleo, mucho madresolterismo, mucha delincuencia, mucho vandalismo. Y muchas personas que también nos piden dinero en las calles, la mayoría de ellos venezolanos, o por ejemplo que nos venden bolsas para la basura, no sé si se han dado cuenta. Yo siempre me tomo el trabajo de conversar con ellos, de entender de dónde vienen, de entender por qué terminaron en esa situación. Siempre trato de darles algo de comer, de comprar el producto que tienen, darles consejos sobre qué producto más bien podrían mercadear, porque todos venden lo mismo, en fin. Pero también entiendo que ellos trabajan por el diario, ¿sí? Trabajan fundamentalmente para poder tener con qué pagar un sitio para dormir. Eso es realmente lo que está sucediendo. En estos sitios no pueden ni bañarse y mucho menos cocinar. Entonces, esto ha sido un tema que a mí no hace más que darme vueltas en la cabeza y me pone a pensar cómo podemos resolver el problema de la pobreza en Colombia. Y vemos que la Biblia nos da muchas instrucciones, pero estas instrucciones que nos dan su palabra realmente son más dirigidas hacia el individuo, la familia, la iglesia de Cristo, es decir, como la comunidad de creyentes, asociaciones civiles, pero por ningún lado son para el gobierno civil. Y nosotros ya hemos hablado de ese tema sobre qué es lo que debe hacer el gobierno civil y qué es lo que no debe hacer el gobierno civil. Y también vamos a hablar de esa parte porque tiene mucho que ver con lo que está sucediendo actualmente. No sé si alguno de ustedes hace unos meses vio la profecía de Cindy Jacobs que dijo que Colombia iba a ser la primera nación que iba a acabar con la pobreza. Y yo no sé, yo me apropié como de esa promesa o de esa profecía de Cindy Jacobs y dije, pues yo voy a estudiar realmente qué dice la palabra sobre cómo acabar con la pobreza. Y por eso me basé mucho en este libro. Este libro es el libro de Max Lyons, Hombres Libres, Mercados Libres. Entonces vamos a hablar mucho de eso el día de hoy. Entonces, el versículo guía para esta charla es: no deberá haber pobres en medio de ti, porque el Señor tu Dios te bendecirá en abundancia en la tierra que te da como preciada posesión. Recibirás esa bendición si te aseguras de obedecer los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy. Entonces, recuerden siempre, ahí está la promesa, que no va a haber pobres, pero ¿cuál es la condición? La obediencia, que tenemos que obedecer los mandatos que Dios nos da, tanto a nivel individual, familiar, pero también a nivel de sociedad como un todo. Y entonces, más adelante, en ese mismo versículo dice, siempre habrá algunos que serán pobres en tu tierra. ¿Por qué lo dice? Pues lo dice porque él sabe que el ser humano pues tiene una naturaleza caída y como nos hizo libres, somos libres de obedecer o no. Entonces, él nos da los mandamientos para que nosotros los obedezcamos y seamos prosperados, pero igual él entiende que habrá personas que de pronto se rebelen contra esto y que no sigan los mandatos y por ende terminarán siendo pobres. Dice, por eso te ordeno que compartas tus bienes generosamente con ellos y también con otros israelitas que pasen necesidad. Entonces, por eso él tiene como este mandato de la misericordia, el amor y el servicio hacia los más necesitados. Y entonces dije yo, bueno, entonces miremos cómo está Colombia a nivel de cifras de pobreza. Entonces es indudable que con la pandemia pues esto se profundizó muchísimo. Pero 42.7% de la población colombiana estuvo en condición de pobreza en el año 2020, o sea, 42.5%.
Es decir, que más de 21 millones de personas subsisten con menos de 331.688 pesos mensuales, que eso es lo que se considera como la línea de pobreza. Y más o menos 7.5 millones de colombianos viven con menos de 145.000 pesos al mes. ¿Sí? Entonces, esa ya sería una condición de extrema pobreza. En Colombia también hay diferencias, entonces hay departamentos que son mucho más críticos que otros, como por ejemplo los más críticos son La Guajira, el Chocó, Córdoba, Magdalena, Cesar y Cauca. Entonces supongo que en el de pronto algunos pastores de estos departamentos me van a escuchar más adelante. Creo que lo primero que tenemos que estudiar es como las características culturales y espirituales que están detrás de cada una de estas regiones, para que podamos dar una solución mucho más apropiada a cada una de las problemáticas. Pero lo primero que nos dice la Biblia es que la pobreza no solamente es monetaria, sino que nosotros que somos, tenemos una sociedad humanista, pues solamente piensa en el dinero. Pero Dios claramente en su palabra dice, no, no se trata solamente de dinero. Y les dijo, mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea que hay mucho más que está ahí. Y también miremos este otro versículo. Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Entonces vemos que hay otros tipos de pobreza que finalmente son, digamos que la manera en que vemos que hay una pobreza es porque la vemos a nivel, digamos, monetario, pero hay otras razones por las cuales una persona podría terminar en la pobreza. No tener una relación con Dios ya es la principal causa de pobreza, pero también no haber tenido buenas relaciones inicialmente con la familia. Y esto lo vemos cuando, por ejemplo, alguien pide ayuda a los diferentes ministerios con los que nosotros trabajamos y decimos, pero ¿por qué esta persona pide ayuda a unos perfectos desconocidos? ¿Dónde está la familia de esta persona? Entonces vemos que también es que no tenemos una relación, no tenemos buenas relaciones con nuestra familia. También el desconocimiento de la verdad. Y cuando decimos la verdad, conocemos primero que todo que es el conocimiento de la palabra, pero segundo, de verdades muy prácticas de la vida, temas que tienen que ver con la salud, temas que tienen que ver sobre la economía, las finanzas. Muy pocas personas conocen esto o se han puesto como en la tarea de estudiarlo. Eso también genera pobreza. También el hecho de no tener tiempo o salud para cumplir con nuestro destino. También eso es otra forma de pobreza que tiene un impacto monetario. Y entonces aquí viene el tema, ya tenemos un mandato y es que tenemos que encargarnos de aquellos que son pobres en nuestra tierra y tenemos que compartir nuestros bienes generosamente con ellos. Ahí está el mandato. Pero la siguiente pregunta es si acaso los métodos son importantes, porque entonces lo que uno debería hacer es entregarle a todo el mundo tanto dinero como pudiera y supuestamente esto resolvería el problema de la pobreza. Y típicamente los gobiernos cada vez destinan más cantidad de dinero a ayuda social, pero el problema persiste, por no decir que se profundiza. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? Que una cosa buena hecha con métodos no bíblicos está mal. ¿Por qué? Porque actualmente estamos partiendo de la base que si el gobierno civil no hace algo, nadie lo va a hacer. Y esto está muy lejano de la verdad y de lo que Dios ha puesto en su palabra. Entonces, cuando pensamos en la pobreza y en la manera de resolverla, lo primero que tenemos que pensar es cuál es la raíz de la pobreza, porque de lo contrario estaremos solamente tratando con el fruto, es decir, con el efecto de algo, ¿sí? Lo que se está manifestando. Y entonces buscaba como algunas explicaciones y, por ejemplo, Dennis Peacock dice que la pobreza es el resultado del pecado personal, pecado parental, pecado social o el pecado nacional. Y yo creo que tiene toda la razón. Cuando nosotros nos sentamos con una persona y comenzamos a hablar con ella y a preguntarle un poco sobre su vida, vemos que puede, ya sea a nivel personal, puede haber un pecado, digamos, de impureza sexual, de abandono de hijos, puede haber algo relacionado con eso, o un tema de alcoholismo o de drogas, y por eso esa persona está sumida en la miseria. Pero también puede ser un pecado parental, es algo que ya vienen como esas ataduras generacionales que no dejan despegar a una familia, todo lo contrario, cada generación está peor.
Pero también vemos que hay cosas que se llaman el pecado nacional, y yo lo veo reflejado en las personas que vienen de Venezuela, porque muchos de ellos, y también en Colombia hay un pecado nacional enorme, pero cuando tú hablas con ellos, muchos de ellos incluso tienen vidas muy tranquilas, tienen su esposo, sus hijos, y uno dice, pero entonces, ¿qué pasó con esta persona? Pues esta persona es víctima del pecado nacional, de un país que se metió en el tema de la brujería, que comenzó a entrar en una anarquía por malos gobernantes, ¿sí? Y este pecado nacional terminó afectándolos a ellos a tal punto que hoy en día están entre nosotros pidiendo ayuda. Entonces vemos que cuando una nación como Cuba o como Venezuela entra en este punto donde no hay ni libertad ni justicia para nadie, definitivamente toda su población va a sufrir. Y es lo que nosotros tenemos que hacer todo lo posible porque esto no suceda en Colombia. Y también lo que dicen los expertos es que por esta razón de que la pobreza se debe al pecado, la pobreza no desaparecerá simplemente arrojándole dinero. Y tampoco desaparecerá repartiendo la culpa. Y eso es algo muy importante porque a menudo vemos personas como los que están manifestando actualmente que le echan la culpa de sus desgracias al gobierno, al sistema, a los ricos, y jamás asumen qué parte de eso que ellos están viviendo es por su pecado personal o por su pecado familiar. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, yo no he conocido a ninguna nación o ninguna persona que haya salido adelante a punta de quejarse y a punta de victimizarse. Entonces, es la hora de comenzar a hacer como una radiografía y mirar hasta qué punto mi situación, yo puedo hacer algo al respecto. Y también hay un versículo que a todos nos deja un poco, pues como, ay Señor, dice, a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Es decir, Él entiende que dado que nos ha dado esa libertad, hay personas que van a aceptarlo a Él como Señor y Salvador y van a ser libres y por ende van a poder salir adelante, y otros que sencillamente no lo van a querer hacer y por ende van a seguir sumidos en la ruina. Entonces es algo que sencillamente tenemos que aceptar por ese libre albedrío que Dios nos ha dado. Pero hay algo también que se conoce como la pobreza relativa. Entonces ya no estamos hablando de la pobreza extrema o sencillamente la línea de pobreza, sino que es cuando comparo una persona con otra, ¿sí? O con otras, que hay unas personas que tienen más dinero y otras que tienen menos. Y dice, ¿cuál es la causa de la pobreza relativa? Y entonces acá hay varios versículos que hablan sobre eso. Uno es la pereza. Tristemente, la pereza, pues es una de las razones por las cuales las personas no progresan. Un sueño corto, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Y he escuchado también historias de personas que le dan empleo a personas que están, digamos, en la pobreza, para después darse cuenta que dicen, no, es que me iba mejor pidiendo limosna. Y no quieren levantarse temprano, no quieren tener rutinas, no quieren tener un jefe. Entonces vemos aquí algo de pobreza. ¿Por qué? Por la pereza. También vemos que la pobreza se puede ver a la falta de autogobierno. Y miremos lo que dice la Biblia. Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Entonces, estas personas que no saben dominarse, pues van a vivir en la pobreza. ¿Quiénes? Aquellas que son víctimas de la drogadicción, el alcohol, en donde ellos mismos se metieron de manera, digamos, tal vez inocente en sus inicios, pero ya después no pudieron salir, la impureza sexual, las apuestas y muchos otros temas, como por ejemplo la ira, las malas relaciones, esa ira que de pronto llevó al homicidio y por ende a la cárcel y por ende a que se cerraran puertas. Falta de sanidad interior, y es lo que hablábamos, esas personas que se pasan toda la vida culpando a otros de su desgracia y nunca toman su destino en sus manos. Entonces también falta de sanidad interior, esto tiene solución. Malas decisiones, se metieron en deudas, malos negocios y perdieron absolutamente todo. También vemos la falta de motivación o diligencia para trabajar. Y esto, por ejemplo, me parece muy peligroso, esas ideas del mínimo vital, que incluso personas que son creyentes se las he escuchado. Y yo digo, pero es que eso no es bíblico, el mínimo vital no es bíblico, ¿sí? Y cuando después de que terminemos esta charla se van a dar cuenta por qué no es bíblico. ¿Y esto qué genera finalmente? ¿Cuál es la evidencia? Es que esto genera que las personas ya no tienen ningún incentivo para trabajar, porque si ya les voy a dar un dinero a cambio de que no hagan nada, pues
¿qué incentivo tengo yo para trabajar? También la pobreza relativa se puede deber a la falta de educación y habilidades, pero tenemos una gran ventaja y es que en estas épocas de internet cualquiera puede estudiar lo que quiera, incluso gratis. Es más una cuestión de voluntad, de deseo de salir adelante. También yo puedo tener un problema de pobreza, ya sea porque soy demasiado joven o porque ya estoy, digamos, muy anciano, por discapacidades físicas o mentales, aunque yo he conocido personas que han logrado salir adelante y sacar toda una familia de 12 hijos siendo ciegos. Entonces, también muchas veces la discapacidad es algo, es una actitud hacia la vida, ¿sí? También se trata de, porque personas que, por ejemplo, son víctimas de un desastre y que pierden todos sus bienes materiales, por eso terminan en la pobreza. O opresión por parte de otros. Miremos esto. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. O sea, también es cierto que han existido personas que se han aprovechado del pobre, que le han sacado, digamos, provecho, pero que nunca han cumplido con sus compromisos económicos o les han pagado muy poco. Entonces, esto también es una realidad en nuestros tiempos. También ser padre o madre soltero también puede tener una correlación con la pobreza, porque es muy difícil sacar adelante una familia uno solo. Es muy, muy difícil. O motivos erróneos, miren lo que dice la Biblia. Y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Entonces no sabemos tampoco pedirle a Dios que nos bendiga, porque lo hacemos con ese corazón, un corazón egoísta, que solamente piensa en sí mismo. Y entonces acá hay una cosa muy importante que descubrí en este estudio y que realmente creo que es una revelación, y es que cuando uno trata la pobreza de manera colectivista o colectiva, está cometiendo un grave error. Se debe tratar a las personas siempre como individuos, ¿sí? Es decir, que cuando nosotros intentemos ayudar a las personas, debemos primero tratar su situación como de manera única y entender cuáles son las causas específicas de su problema, en este caso de la pobreza. Entonces, es la razón por la cual el gobierno realmente no puede dar una solución única al problema de la pobreza, porque el gobierno trata a toda una sociedad de manera colectiva, nunca trabaja al individuo. El individuo lo trabajamos en otros ministerios, lo trabajamos en la iglesia, lo trabajamos dentro de la misma familia o incluso asociaciones civiles que se dedican a temas puntuales. Entonces, es esta la razón por la cual los gobiernos no han sido eficaces con todas las ayudas sociales que han vertido a la economía, no ha funcionado. Pero ante todo, lo que más necesitamos todos es el evangelio. No solamente encargarnos de darle a las personas para sus necesidades físicas, dado que como somos cuerpo, alma y espíritu, entonces trabajar solamente el cuerpo, pero no pensar ni en el alma ni en el espíritu, que es donde se pudo haber originado el problema de la pobreza, pues no jamás la resolverá de manera permanente. Y entonces lo que veíamos era que casi siempre Jesús, de hecho está en Isaías 61, pero también Jesús se refiere a este versículo, y cuando él habla de eso dice, ¿a qué ha venido? He venido a dar buenas nuevas a los quebrantados, he venido sí, a liberar a los cautivos, y por ningún lado dice, he venido a darle techo, casa y comida a los pobres. No dice eso. ¿Por qué? Porque él entiende que si él nos hace libres, ya nosotros podemos trabajar y salir de la pobreza. ¿Sí? Entonces ese es el enfoque, hacer libre al individuo para que él pueda desarrollar todo su potencial. Y entonces, ¿cuál es también la recomendación? Pues que nosotros apoyemos a los ministerios que se especializan con este tipo de población, ¿sí? Porque finalmente estos ministerios pueden tener ahí trabajadores sociales, psicólogos, cristianos, que realmente saben cómo trabajar esas causas que han llevado a la pobreza a la persona y saben cómo restaurarla integralmente. Nosotros posiblemente no tenemos esas habilidades. Sin embargo, sí tenemos muchas personas a nuestro lado, comenzando por nuestra familia, pero también a las personas que trabajan para nosotros en nuestra casa o en las empresas. Entonces ahí también tenemos todo un apostolado para ayudarle a estas personas a que tengan buenas costumbres y por ende salgan permanentemente de la pobreza. También veía que hay dos instituciones que son las que más contribuyen a la prosperidad económica. La primera es el matrimonio y la segunda es el trabajo, pero tristemente ambas están en declive a nivel casi que global.
el 84% de los niños en Colombia nacen por fuera del pacto matrimonial. Entonces, no más esto ya está ocasionando pobreza. Y con la pandemia, la tasa de desempleo se situó en el 16.1%. Ha disminuido a mayo del 2021, estamos en 15.6%. Entonces, aquí vemos, estaba yo analizando estas cifras históricas de Colombia y vi cómo en el 2002 posiblemente se llegó al peor punto de desempleo de Colombia, y fue ahí cuando comenzó el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que fueron 8 años. Y miren cómo la tasa de desempleo se desplomó, ¿cierto? En ese periodo presidencial. O sea que con la seguridad democrática, dándole a las personas seguridad para poder salir y ir a las fincas y todo lo demás, pero también generar garantías, le dio mucha credibilidad al país, y esto generó muchísimo, muchísimo empleo. Entonces vemos que eso también es una manera de contribuir a que se disminuya la pobreza. Son gobiernos estables, gobiernos con leyes claras, gobiernos que se encargan de la seguridad, se encargan de mantener a raya la delincuencia. Esto mejora la economía y por ende disminuye la pobreza. Entonces, como les decía, el gran vehículo para salir de la pobreza, primero que todo, pues, es, digamos, la institución del matrimonio, pero también el trabajo. El trabajo es la manera en que Dios ha previsto que nosotros podamos tener nuestros deseos y necesidades. ¿Y qué dice 2 Tesalonicenses 3:10? Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo no deben seguir nuestro ejemplo, cómo deben seguir nuestro ejemplo, perdón. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Entonces es claro que hay que trabajar. Otro tema, y es que no se trata de que el gobierno redistribuya la riqueza, sino sencillamente que haga justicia. Recuerden, o sea, el gobierno no está aquí para la obra social. Ese no es, digamos, el trabajo que le puso Dios al gobierno cuando lo diseñó. Es para administrar justicia, castigar al malhechor, ¿sí? Pero entonces miremos algunos de los versículos. No perviertas la justicia, ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. Es decir, la justicia es para ambos lados, no es siempre a favor del pobre y tampoco siempre a favor del rico, sino la justicia es para ambas partes. Pero entonces ahora vemos que ahora el rico se volvió el villano y que todo es contra el rico, y tampoco, porque lo que sucede cuando comenzamos a atacar, en este caso a los empresarios, es que ellos se van del país y pasa lo que pasó en Venezuela. Entonces tenemos que hacer justicia para ambos lados. No oprimirás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus conciudadanos o uno de los extranjeros que habitan en tu tierra y en tus ciudades. En su día le darás su jornal, antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en él, para que él no clame contra ti al Señor, y llegue a ser pecado en ti. ¿Esto qué quiere decir? Que también es importante que se haga justicia cuando los patronos no están haciendo lo correcto con los empleados que tienen. Pero también miren esto que habla sobre no robarás. No robarás, es claro en Éxodo 20. Y hay algunos gobiernos que lo primero que hicieron fue expropiar al rico para dárselo a los demás, a los pobres, así como si fueran Robin Hood. Entonces la expropiación realmente es una manera de robar por parte del gobierno a las personas. Y eso también va en contra de la libertad y finalmente termina en pobreza generalizada como en Cuba y en Venezuela. Miren lo que dice aquí. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán de su fruto. Ya no construirán casas para que otros las habiten, ni plantarán viñas para que otros coman. Para que cada uno, producto de su esfuerzo, mayor o menor, va a poder disfrutarlo. Pero no es como que una persona, el trabajo de toda su vida, tenía una casa, se la expropian y se la entregan a personas que ni siquiera la cuidan, como pasó en Venezuela. Personas que tenían incluso hasta 2 casas, pero no tenían ni qué comer. Se las quitaron a personas que tenían 2 casas, o en general se las entregan a un grupo de
de personas del pueblo o del Partido Comunista. Y finalmente, ¿qué sucede? Pues que no tienen ni siquiera comida, pero tienen 2 casas. ¿Sí se dan cuenta cómo es que esto es ir completamente en contra del diseño de Dios? No se desprecia al ladrón que roba para mitigar su hambre, pero si lo atrapan, deberá devolver 7 tantos lo robado, aun cuando esto le cueste todas sus posesiones. Entonces, es también deber del gobierno proteger la propiedad privada, darle garantías a las personas de que el esfuerzo que ellos están poniendo para tener una mejor situación económica va a ser protegida por parte del Estado, no que va a haber un paro y les van a destruir su tienda, les van a destruir su fábrica. O sea, esto no puede estar pasando, porque esto conduce a la pobreza. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama y que da con alegría. Entonces, este temita de los impuestos, que cada vez son más onerosos y son más pesados, eso también es antibíblico, ¿sí? Porque cuando nosotros tenemos que darle a los necesitados, lo hacemos de manera voluntaria, no porque el gobierno lo imponga, ¿sí? Y acá este tema de la redistribución de la riqueza, creo que uno de los versículos más dicientes sobre esto es la parábola de las monedas de oro, porque uno se da cuenta básicamente cómo funciona esto. Entonces dice, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Entonces, aquí por ningún lado la Biblia está diciendo, no, es que a todos les tenemos que dar exactamente lo mismo para ser realmente justos. No, Dios en su diseño y conociendo al hombre como lo conoce, decide que no a todos les da lo mismo, porque no todos tienen las mismas capacidades. Entonces tenemos que aceptarlo, ¿sí? Y finalmente ustedes conocen la historia, en qué termina todo, en que cada uno se encarga de poner a producir o no lo que su Señor les deja y finalmente Él regresa y comienza a pedirle cuentas a cada uno del trabajo que hizo, ¿cierto? Y nos damos cuenta que al que menos se le dio, pues no lo puso a trabajar. Entonces, miremos, quítenle las 1,000 monedas y dénselas al que tiene las 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrán abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo afuera, a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. O sea, para Dios esto es serio. El tema de los recursos, dones y talentos que nos ha dado. Tenemos que ponerlos a producir y Él nos va a pedir cuentas de esto. Entonces, para Él, no todas las personas tienen las mismas capacidades y no todo les da lo mismo, ¿sí? Precisamente por eso. Entonces, ahora hablemos del tema del gasto social desde el gobierno, que es la crónica de una guerra mal enfocada contra la pobreza. Porque recuerden, esto es algo que debe quedar claro en esta charla, los que deben encargarse de los pobres son, 1, el individuo por sí mismo, ¿sí? 2, su familia. 3, la iglesia. 4, las asociaciones civiles. Y todos los mensajes que Dios dio sobre el tema de ayudar a los más necesitados, se los dirigió al individuo, a la familia y a la iglesia, no a los gobiernos. ¿Qué pasa cuando los gobiernos lo hacen? ¿O por qué lo hacen los gobiernos? Lo hacen sencillamente porque posiblemente nosotros no lo estamos haciendo de la manera en que deberíamos haberlo hecho y por ende se creó una necesidad, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que si le seguimos pidiendo al gobierno que haga esto, va a seguir aumentando los impuestos, el gasto público, por ende la corrupción, porque va a tener más dinero para administrar y sabemos que no es un buen administrador de recursos y esa es la razón por la cual Dios prefiere que el gobierno civil sea pequeñito. Y el asunto es que esto va a redundar en falta de libertad para todos, porque en gran parte estos dineros se han usado para alimentar el populismo y que este tipo de gobiernos sean elegidos y reelegidos una y otra vez. Entonces, esa es la razón por la cual el gobierno no puede administrar la chequera de la obra social. No lo puede hacer. No es el diseño que Dios le ha puesto. Recuerden, el gobierno solamente es para asegurar justicia, proveer para la defensa y castigar malhechores. No es propiamente para ponerse a distribuir dinero y decir quién recibe cuánto. ¿Por qué? Porque lo que les comentaba anteriormente, el problema de la pobreza se debe trabajar a nivel individual, no a nivel colectivo. Y ese es el fuerte del gobierno. El gobierno no trabaja a nivel individual, ¿sí? Y entonces lo que yo les comentaba, o sea, este tipo de ideas como el mínimo vital van en contra del incentivo al trabajo, van en contra de la dignidad humana y la autoestima, van en contra de la productividad del no trabajador, ¿sí?
pero también crean un problema interno en la sociedad, y es que el entusiasmo y la productividad del que sí trabaja comienzan a decaer, porque dice, pero es que entre más trabajo, más me quitan para darle a quienes no se están esforzando. Entonces, ¿para qué lo hago? Y muchos incluso se van del país por esa razón. Y eso ha pasado en muchos países, en la medida en que comienzan a atacar más lo que la iniciativa privada, comienzan a ponerle más impuestos, las personas que son las que generan trabajo se van, ¿sí? Entonces, ahí lo importante también es que aprendamos a incrementar la productividad de los trabajadores. Recuerden también que el primero que tiene que encargarse de esto, fuera del individuo por sí mismo, es su familia. Y ese era el mecanismo que Dios creó, y lo vemos en la historia de Ruth, ¿sí? Cómo Noemí y Ruth llegan y ese pariente que es Boz es el encargado de sacarlas a ellas de la pobreza, ¿sí? Redimirlas. Entonces, es a través de la familia que Dios ha dispuesto para ayudar a las personas que están en la pobreza, como red de seguridad. Miremos lo que está en Primera de Timoteo. Reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas, pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. La viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas. En cambio, la viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Encárgales estas cosas para que sean intachables. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En la lista de las viudas debe figurar únicamente la que tenga más de 60 años, que haya sido fiel a su esposo y que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. Entonces aquí vemos cómo es que es el orden de las cosas. Lo primero es que la familia se tiene que hacer cargo de las personas. Y si no es posible, porque no tienen, digamos, ningún tipo de red de seguridad por X o Y motivo, sus familiares no quieren hacerse cargo, es ahí donde entra la iglesia y asociaciones voluntarias como redes de seguridad secundarias. Y entonces aquí la invitación es a que trabajemos por medio de fundaciones o por medio de la iglesia para poder realmente hacer una obra integral en estas personas. También es importante discernir entre los pobres que necesitan y los que necesitan ayuda y los que no merecen, los que no la merecen, porque hay muchas personas que sencillamente se están como aprovechando del buen corazón que tenemos y comienzan a pedir y pedir y pedir cuando realmente podrían encargarse de sí mismos. Entonces, por eso es que la respuesta a cada problema debe ser totalmente diferente, ¿sí? Y nos tenemos que apoyar en expertos en ese tema, que están en los ministerios y las fundaciones. Entonces, ¿qué dice sobre estas personas? Dice, aquellos que pueden trabajar y no lo hacen, necesitan obtener una perspectiva bíblica sobre el trabajo. O sea, hay que exhortarlos al trabajo y explicarles por qué es importante. Compartirles el evangelio para llevarlos a la salvación. Hacerles entrenamiento e instrucción del carácter, enseñándoles principios bíblicos relacionados con sus áreas de necesidad y sobre todo formarlos en el servicio, ¿sí? Que no solamente todo es para ti, sino servicio. Asesoramiento, instrucción y asesoramiento bíblico específico, ¿sí? Entonces aquí es como, teniendo en cuenta cuál es su problemática, pues es la manera en que tenemos que trabajar con ellos. Asistencia con adicciones o hábitos nocivos, que lo vemos, hay muchos ministerios que trabajan con drogadicción o con la parte de alcoholismo. Asistencia para obtener capacitación laboral o ayuda para encontrar trabajo. También hay algunos que tienen bolsas de empleo, pero también ayudan a adquirir habilidades relevantes para el medio laboral. Ayuda con las responsabilidades a padres solteros, o sea, por ejemplo, una madre cabeza de hogar se le puede ayudar con sus niños en un sitio para que haga las tareas y que los acompañen mientras que ella no está. También conocemos ministerios muy lindos de esto, como Restaura Colombia. Eventualmente una ayuda de emergencia, aunque nunca permanente, en cuanto a comida y refugio. Y muy importante sería hacer como un plan de progreso personal con cada una de estas personas, que ellas se comprometan a salir adelante, ¿sí? A no quedarse en esto. Hay que tener paciencia, la obra es del Señor, porque también habrá muchas personas que solamente se interesan en ir a las iglesias para obtener algún beneficio económico. Y una vez ya no se les da el mercado, lo que sea, pues ya no vuelven. Pero finalmente Dios sabe cómo hace sus cosas y nosotros solamente tenemos que cumplir con nuestro trabajo.
Y esas personas, digamos que definitivamente no pueden trabajar o que su trabajo es insuficiente para sus necesidades, ¿qué dice la palabra? Cuando segareis la miel de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces, esto es importante, ¿sí? Que siempre se dejaba en las cosechas como que lo que cayera y fuera quedando por ahí, eso lo vemos en la historia de Ruth, era para que lo tomaran aquellos que estaban en necesidad, como los extranjeros, las viudas, ¿sí? Dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces es ahí donde también, pues, cada uno de nosotros, según lo que tengamos y según lo que Dios ha dispuesto en nuestro corazón, pues debemos apoyar a estas personas. Para lo cual, no faltar a los diezmos que damos en la iglesia es clave, pero también las ofrendas extra que damos para este tipo de casos. La iglesia entonces puede proveer alimento, refugio, albergues, lo ha hecho en diferentes momentos y creo que este es el momento también clave para que haya refugios. Se necesitan ropa, atención médica, pero también educación, asesoría, capacitación laboral. Y miren acá lo que dice Gálatas 6:10. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia en la fe. Y es algo que cuando, por ejemplo, hemos tenido que tomar decisiones de a quién se le da mercados de una campaña que se ha hecho, uno dice siempre empecemos por las personas que se han comprometido con la iglesia, que son siervos fieles, que son personas serviciales en las iglesias, que han sido realmente comprometidas. Empecemos por ahí porque la necesidad siempre será superior a nuestras capacidades económicas. Entonces siempre empecemos por la familia de la fe. Y ya para terminar, pienso que el tema de la solución a la pobreza de Colombia y de cualquier nación que me esté escuchando depende mucho de la unión de todos los creyentes, que tengamos claridad sobre esto que acabo de explicar, pero también que tengamos como un corazón con arrepentimiento hacia Dios por los pecados de la nación, por esa falta de entendimiento de estos asuntos sociales que los hemos dejado de lado, hemos creído que son responsabilidad del Estado y no lo son, es responsabilidad de la iglesia. Pero también comunión con el Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que nos dé las estrategias. ¿Se acuerdan lo que les dije, la profecía de Cindy Jacobs? Y me impresionaba porque su oración era que decía que Dios nos iba a dar las estrategias y que Colombia iba a ser una nación que todos iban a voltear a mirarla como motivo de asombro y decir, ¿cómo lo lograron? Entonces, ante todo esto depende de qué, de que estemos en comunión con el Espíritu Santo y nos dejemos guiar para que nos diga cómo se hace. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Entonces, la próxima vez les quiero hablar de libertad, porque me ha dolido mucho el tema de Cuba y el tema de Venezuela, y tiene mucho que ver también con esto. Pero entonces, por hoy voy a cerrar con una oración y entramos a la puesta en común. Bueno, Señor, este ha sido un tema diferente, un tema duro de entender, Señor, pero también espero que sea motivo de reflexión para toda la iglesia, todas las personas que me escuchen, y también no solamente de reflexión, sino también de acción, Señor, para que nos muestres las estrategias para poder acabar con la pobreza en nuestro entorno, Señor, en nuestra ciudad, en nuestro país, en este mundo, Señor, y que nos muestres cómo cada uno de nosotros puede contribuir desde lo que tiene, el que puede enseñar algún talento que les puede servir, el que tiene medios económicos, aquel que tiene la capacidad de ayudar a las personas a restaurarse, Señor. Que seas tú levantando ministerios y que seas tú dándole la estrategia puntual a cada líder, a cada persona que me escucha, Señor, para que finalmente podamos extender tu reino en esta tierra, Señor, y hacer lo que tú nos has pedido que hagamos. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.